Hola, que la paz sea con todos vosotros. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida a este capítulo número 5 de Decorando. Ya sabéis que este podcast forma parte de la plataforma Red Corán, en la que con ayuda de distintos autores vamos publicando nuevos artículos de opinión sobre distintos temas del Islam y su divulgación, como también nos centramos en la tarea de traducir al español artículos y vídeos de distintos autores internacionales. Estaba ahora justo mirando cuándo fue el último episodio de Decorando que compartimos con el querido hermano Umar Matatsin, y han pasado nada más y nada menos que 3 meses, más de 3 meses. 3 meses en los que han pasado muchas cosas, y quizás una de las mejores, al menos para mí, pasó solo hace unas semanas, cuando por fin desde el canal de Islam TV nos llegó una notificación avisándonos de que habían publicado un nuevo vídeo. Querido Umar Matatsin, mira, voy a utilizar este espacio primero para recriminarte, eso sí, con todo mi cariño, que tenernos en ascuas durante tanto tiempo no se hace, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? Salam alaikum, hermano, y saludos a todo el mundo que nos está escuchando. Bueno, no me tienes que echar la bronca porque la verdad es que es un trabajo que me costó un poquito hacerlo, más de la Me cuenta. También imagino. por problemas personales lo tuve que alargar un poco más de la cuenta. Ujú. Pero bueno, el tema también lo requería, ¿no? Sí. Porque todo, digamos, empezó con un hermano que me envió un mensaje y en el que me decía que a ver si podía hacer un vídeo hablando de, pues eso, de la relación que hay entre la ciencia y el Corán. Sí, Y sí. él me puso un ejemplo de la obra de Maurice Bucaille, esta que se llama El Corán, la Biblia y la ciencia moderna, una cosa así. Es un libro muy, muy Ajá. famoso, ¿no? Y bueno, y era para ver si podía pues hacer una cosa parecida, ¿no? Pero Mm. claro, cuando yo tomo este libro y lo leo, eh, pues hay cosas que... Es un libro un poco antiguo, pero bueno, está Sí. bastante bien hecho, pero claro, ya te pones a investigar, a ver qué están diciendo los científicos en el 2020, cuáles son las teorías que se han recogido, y extiendes, digamos, el estudio y buscas otros trabajos también hechos por musulmanes. Y ojo, Mm. no es para desprestigiar a nadie, ¿eh? Pero Ujú. cuando empiezas a profundizar te das cuenta que muchos de estos trabajos o Mm. partes de estos trabajos están digamos, hechos de una manera que, bueno, para mí, por lo menos, pues no es que no sea correcta, pero le falta algo, ¿no? Le falta algo o le sobra algo. En el sentido de que eh, muchas veces nos agarramos a la última teoría científica que ha salido, le metemos el versículo coránico encima y Mm. decimos, pues mira, el Corán es un libro milagroso porque fíjate, coincide Qué con caballería. exactamente con la ciencia. Entonces Sí. yo lo que pretendía en este vídeo era tocar solo temas o teorías que tuvieran que ver con evidencias más o menos irrefutables que no, digamos, dentro de 10 años se pueda cambiar, ¿no? Como las órbitas de los cuerpos celestes, el giro de la Tierra, del Sol y la Luna, la Sí. expansión del universo. Todos estos son temas que por mucho que vayan cambiando las teorías científicas, pues ya se puede decir que son eso, evidencias irrefutables, ¿no? Entonces, Mm. claro, hacer toda esta estructura para el vídeo, pues me llevaba un poco de tiempo porque no me podía apoyar en trabajos que ya estaban hechos de los, digamos, de los musulmanes, y consulté bastantes fuentes, pero por desgracia, y me sabe mal porque siempre parezco un cenizo, ¿sabes? Cuando hablo de temas de Islam. Pero es que parece que no nos gusta profundizar, no nos gusta profundizar, ¿sabes? Y es un problema grave. Parece que siempre pasa también, tengo la sensación,
Sobre todo aquí, no sé, en España, yo no vivo en España, como sabes, lo que me pasa cuando tengo acceso a mejor a mezquitas o a sitios que llaman a mejor mesas de dawah. Aquí por las calles se encuentra bastante, sobre todo en el centro. Cuando Sí, pasas, hay a lo mejor una calle, te encuentras a típica mesa de a lo mejor de un grupo sí, católico, sí, cristiano, sí. lo que sea, dándose voces, dan voces. Por ejemplo, luego enfrente tiene a la otra mezquita también mayor de la ciudad, dándose voces entre ellos. Si te acercas a uno de ellos, los dos bandos tienen un librito que se llama también Cómo la ciencia prueba lo que ellos dicen. Y siempre me interesó, obviamente, por lo que dice el Islam, y es eso, intentar utilizar la base científica que nosotros sabemos, casi obligarlo a que aparezca en el Islam para decirte, míralo, si es que de verdad es un milagro porque habla de eso. Se intenta poner la ciencia como una especie de prueba de que el Islam es revelado. No sé si me entiende lo que quiero Sí, decir. pero aquí hay un problema, hermano, que se habla sobre la ciencia, pero no se hace, digamos, un estudio o una búsqueda con un método científico. O sea, me No, no. explico. Mm, mm. Eh, por ejemplo, el tema de los dos mares o las dos aguas que se juntan. Sí, Esto la exacto. gente lo está repitiendo como loros, aparece gente en vídeos, hacen Sí, sí, trabajos hoy en día. Y claro, decir esto de cara a la comunidad científica es un absurdo porque esto salió hace unos años, unas fotos, creo que era en Alaska o no sé, en un lugar donde se sí, parecía que se juntaban, tienen, sí, digamos, las aguas, lo has visto, ¿no? De distintos sí, colores. Pero sí, claro, sí, el agua, por supuesto, que se junta y esa obvio. Quien barrera, vive cerca del mar lo ha visto eso más de una claro, vez. esa barrera, digamos, infranqueable, como aparece en las traducciones y como Sí, sí. lo promocionan, digamos, los musulmanes en los trabajos, pues es un absurdo. Sí que la Mm, palabra en el Corán hace alusión a un espacio que temporalmente separa una, digamos, una masa de la otra de agua, pero que al final hay un paso, digamos, de un lado al otro. Así es mm, la palabra que utiliza el versículo, ¿no? Entonces, mm. claro, el Corán está en lo cierto, sí, sí, por supuesto que está en lo cierto, pero la manera en que lo plantean y que lo exponen en los trabajos los musulmanes, pues claro, es absurda. Y uno piensa, ¿y por qué antes de, digamos, de hacer un vídeo o hacer un trabajo sobre este asunto de los dos mares o las dos aguas que no se mezclan, por qué una persona no se pone a buscar y a comprobar si es verdad esta información? Y este es el problema que siempre decimos que tenemos los musulmanes. Copiamos como loros. Ah, aquel lo ha dicho. Ah, pues debe ser verdad. Pues venga, voy a hacer yo un vídeo o voy a hacer un artículo hablando de esto porque aquel lo ha dicho y tiene que ser verdad. Ya, pero tú lo has comprobado por tu propia cuenta. No. Mm. Entonces, claro, eso es como, bueno, como el tema de los hadices, de la tradición, pues se va pasando de generación en generación como verdades y no son verdades, son cuentos oye, que se van extendiendo en el tiempo, Sí. pero que cuando uno se para y dice, no, espera, lo voy a revisar, y lo revisa, Mm. te quedas con cara de tonto, ¿me entiendes? Sí. Mm. Pero está claro que el trabajo que has hecho en este vídeo, yo lo llamo película, porque es lo que es. Tienes que centrarte. No lo aconsejo que no lo ha visto que no lo vea de una vez, porque tiene mucha información, Sí. es bastante a veces denso, de manera que yo casi lo recomiendo verlo en capítulos, si es posible, Sí, son tomar 3 horas, notas. ¿no? Sí, Sí, eran sí, sí. 3 horas casi, sí. Sí, sí. Y se nota eso que has hecho. Cuando ves el típico vídeo, el Islam y la ciencia, mi reacción es siempre uno más. Obviamente de ti no me esperaba para nada el típico vídeo de ciencia y Islam, y obviamente lo que has hecho, una nueva visión, teniendo cuidado con las palabras, la interpretación, reinterpretando como haces con tu método eh, los versículos del Corán, y cómo acercarse a eso, a lo que nos dice la ciencia ahora, y conectándolo de una manera de verdad que yo creo que debería de ser, de alguna manera, si quieres, a lo mejor traducida al inglés o algo, pero no, yo no he leído nada así en lo que yo leo sobre el Corán. Enhorabuena, de verdad, es muy, muy Pues, bueno. pues muchísimas gracias, hermano. Pero bueno, es de un tiempo para acá, tú lo sabes, lo hemos hablado nosotros ya varias veces. Está habiendo una evolución
en cuanto al pensamiento, ¿no? En cuanto a quitarse un poco esas cadenas que pesan, que arrastramos desde Mm, el pasado y, digamos, una visión, claro, sin perder las formas originales, ¿eh? Sin salirse de la revelación coránica. Que realmente todo este movimiento que se está creando no es ni más ni menos que una vuelta al texto original y al árabe original, ¿no? sí, Entonces, bueno, por lo menos ahí intentamos poner nuestro granito de arena, cada uno como puede, y mm, alhamdulillah, ¿sabes? sí, Alhamdulillah. sí, Muchas gracias, hermano, por tus sí. palabras. No, gracias a ti. Obviamente no soy yo, no sé si lo que dices es la verdad absoluta, pero sí a mí me parece que tiene bastante sentido. Lo digo porque dices que ahora acercándose más a los textos parece ser que llegas como una verdad un poco está ahí bastante lógica y tampoco debería de ser así porque si lees otros autores que parece ser como dicen, por ejemplo, pienso en Sam Geran, que todo, a lo mejor todos conocemos, también se acerca solo al Islam de una manera, llamémosla, solo con el Corán, entendémosla en ese término sin querer etiquetar nada ni a nadie. Eh, mm, es lo que cuando habla de la tierra, supongo que, no sé si lo sabes, te lo he comentado ya, él aboga porque la tierra es plana. Ya, Y lo dice vamos, que él lo cree. Y te lo da basándotelo en textos del Corán, vaya, solo en el Corán la tierra es plana. O sea que no por eso quiere claro. decir que lleguéis a la misma conclusión, ¿eh? Claro, entonces, pero ahí hay una, digamos, hay una contradicción. ¿Y de dónde parte? O sea, ¿por qué existe esa contradicción si dos personas que siguen, digamos, Mm, teóricamente el mismo método y se sí. centran solo en el Corán, ¿por qué Mm, llegan a conclusiones distintas? Yo mm, tengo mi propia opinión y es mm, que independientemente de que uno se acerque a la revelación coránica intentando eh, reflexionar y pensar de una manera lógica, claro, mm, somos personas, ¿no? Somos seres humanos y tenemos inquietudes y tenemos, cada uno tiene sus circunstancias de vida y sus, pues sus maneras también de entender y de vivir, ¿no? Su mm, entorno. Entonces nos van llegando informaciones que, claro, es difícil no involucrar todo eso que te viene de afuera, todas tus vivencias, circunstancias, meterlas en el trabajo, porque una persona cuando se centra en trabajo de este tipo vive mm. absorto en el trabajo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en el vídeo este de Sí, la sí. ciencia, hay días que no pude, por ya te digo, por problemas personales, pero Mm, cada vez que me sentaba, yo mínimo le dedicaba de 12 a 14 horas seguidas, prácticamente a mm, diario, ¿no? mm, Entonces te empapas de eso, pero claro, tú, cuando te sientas en la silla delante del ordenador o delante en el escritorio, traes tus cosas, ¿no? Traes tus circunstancias. Y eso yo creo que a veces, de algún modo, eh, se filtra en el trabajo, ¿no? Que uno está haciendo. mm, Claro, ¿qué ocurre? Que tal vez lo ideal sería establecer, digamos, unas que nos falta a la gente que estudiamos solo el Corán, establecer un método. Yo soy muy pesado con lo del método, pero es que sin método, en cualquier ciencia médica, en astrología, en fisiología, en biología, hay un método de estudio. mm, Y los musulmanes, bueno, el estudio de la tradición y tal, ya de eso no quiero ni hablar, sino la gente que está estudiando el Corán no tiene un método. Entonces, cuando tú no tienes un método, tú estás de algún modo dando bandazos y vas muy a la, ¿sabes? Vas libre realmente, porque no hay un método establecido. mm, Entonces, creo que eso es lo primero que, habría que implantar cuando se intenta hacer un estudio del Corán. Y bueno, tú lo conoces, ¿no? Porque en los vídeos estoy cansado de decirlo. Yo me baso en un método que no es propio, o sea, hay más gente que lo utiliza, pero basado en el sentido básico de las raíces, mm, basado en los contextos y
basado en los temas generales de los que habla el libro. Si Todo no te ello... importa con esto, te voy a tener que interrumpir porque quería hablar un poco más adelante sobre tu método. Va a venir a pie a la conversación que vamos a tener. Pero volviendo al tema del vídeo sobre la ciencia que hiciste, y para cerrarlo, ya volver a lo del tema del método que te quería preguntar, por eso te he Ujú. tenido que cortar, si no te importa, No, no, es no. que después de hacer este estudio un poco en profundidad, en el que has empleado tanto tiempo, me gustaría saber si tienes alguna breve, si es posible, claro, también hacerlo, una conclusión que has sacado, una idea que digas, esto ha sido lo que de verdad me ha impresionado, o lo que quiero decir que resume todo lo que he podido decir, si es que se puede, una conclusión que podamos sacar de este trabajo que has hecho último. La conclusión la expongo en el propio vídeo. A lo mejor Mm. como es tan largo, pues no se No, diferencia, ¿no? No se encuentra, pero es que todo saber científico, todo el conocimiento que nos llega a través de la ciencia, mm, tendría que estar enfocado en la mejora del carácter humano, en la búsqueda de la virtud. Eso mm, ya los griegos ya hablaban de todo esto. Entonces, hay que apoyarse en evidencias científicas de carácter irrefutable, ¿eh? Que son las que aparecen en el Corán. El Corán habla de cosas científicas, pero muy sencillas. Y sí. esa información enfocarla a cómo, digamos, mejorar como persona, no pues como un libro de ciencia que dice, mira, estoy descubriendo aquí cosas científicas. El Corán no es un libro ni de ciencia, ni de... Tiene una estructura que la puedes aplicar a todo, ¿no? Pero Mm, uh, el Corán habla sobre la naturaleza humana y sobre el bien y sobre el mal. Ese es el tema principal del libro. Entonces, mm, lo que puedas entender o buscar o encontrar en relación a la ciencia, de algún modo no, completamente, está aplicado a la naturaleza humana y al bien y al mal. Entonces, por eso las referencias al día, a la noche, la oscuridad, la luz, sí. todo eso, todo se puede aplicar, o sea, está estructurado para que se aplique a lo que es la naturaleza humana y el bien y el mal. Mm, Entonces mi conclusión es esa, que no hay que enfocarlo como el Corán, como un libro de ciencia, sino mm, como lo que es un libro de mejora del carácter, ¿no? Y todas esas informaciones hacerlas sí, útiles, porque subyace otra información de estos descubrimientos científicos y ya te digo, sí. tienen que ver absolutamente con la naturaleza humana. Lo que pasa que en el vídeo no me quise extender más porque eso es un vídeo que tenían que ser 15 horas para Mm, desarrollarlo, mm, pero por ahí van los tiros, pienso yo. mm. Parece que todo al final en el Corán nos lleva a una especie de guía que es como la de cómo ser mejor persona, ¿verdad? Ya sabes que en esta charla tenemos la idea de intentar al menos enfocar un poco el hilo argumental para no perdernos ahí por los laureles como siempre podemos hacer y, vaya, y porque así, si Dios quiere quizás llegar a una idea o conclusión y esta semana, viniendo justo a lo que acabas de decir, que al final la conclusión que sacas de este vídeo sobre la ciencia es que parece ser que también Dios nos habla de cómo ser mejores personas. Esta Claro. semana, curiosamente, te quería plantear ese tema central, ese bloque central que quiero hacer contigo esta semana. Es una pregunta, sería esa, precisamente. ¿Cómo ser musulmanes, mejores personas, mejores musulmanes, siguiendo los preceptos, perdón, del Corán? Una pregunta que yo sé que se te habrá hecho muchas veces, una pregunta que yo sé también que tiene una respuesta, parece bastante fácil, porque Dios, y si leemos el Corán, nos lo dice una y otra vez y otra vez. ¿Cómo ser mejores personas? Pero parece ser que por una simple razón o no nos queda claro o es bastante difícil de seguirlo. Esta sería la pregunta, pero antes sí que me gustaría volver, si no te importa, ya dejamos el tema de la ciencia de nuevo a este apartado, porque es un vídeo en el que también ofreces
de una manera sencilla esos 3 puntos que nombras, los que segregas, esa metodología que tienes para la interpretación del Corán y que yo creo que es lo que a ti te hace más valioso, si puedo decirlo, por tu trabajo. Yo sé que en otro episodio ya hemos hablado de esto, pero quizás, y dado que no tenemos mucho tiempo para tratarlo todo en profundidad, eh, en este vídeo vuelves a dar una pista de cuál es ese método, esa metodología que tú tienes. Una metodología que separas en tres puntos y que sí quiero que nuevamente otra vez abramos esa puertecita a tu metodología porque yo creo que es lo más importante, y dímelo si me equivoco, pero creo que es lo más importante que podemos sacar de tu trabajo, esa metodología de estudio del Corán que tenemos que intentar un poco reflejarla en el día a día nuestro cuando estudiamos, si es que lo hacemos, el Corán. Lo separas en tres puntos. Yo sé Sí, que antes estábamos hablando de eso, te he tenido que cortar, pues justo ahora donde estabas te recupero a que vuelvas a que sigas hablando de eso. Son 3 puntos. El primero que siempre dices es el de, que justo en eso estabas hablando cuando te he cortado, es interpretar a partir de la lengua árabe, pero sin perder de vista el significado básico, es el básico de la raíz y la palabra, ¿verdad? por supuesto. Es que el significado básico de la raíz, le guste a la gente o no, porque hay gente que no le gusta escuchar estas cosas, es Sí. lo único fiable que tenemos. En el último vídeo que he hecho, que se llama eh, la toma de el control de la exégesis coránica por parte de los Ayami, una cosa así, explico este tema, ¿no? O sea, a ti te pueden venir distintas escuelas, te pueden venir distintos pensamientos, pues bueno, sectas, de todo hablando sobre una interpretación, ¿no? De un versículo o de una palabra. Pero el Mm, problema es que la lengua árabe, a través de las raíces, conserva de una manera, vamos, está blindado el significado básico de los términos, gracias a la raíz. Entonces, encontramos, por ejemplo, que la tradición nos dan significados o interpretaciones de términos que están basados en los hadices, o sea, en relatos. Tú piensas que los sabios tradicionalmente no interpretan el Corán lo que dice en árabe la palabra Corán, interpretan tomando como estándar la tradición islámica, o sea, los libros de hadices. Entonces aquí hay un problema grande, ¿me entiendes? sí. Entonces, con el sentido básico del término, que está encerrado en la raíz, pues es la manera, digamos, más fácil, porque también simplifica mucho lo que es la estructura del libro, ¿eh? Y permite, como ya te he dicho antes, que esta estructura la puedas aplicar a cualquier ciencia o a cualquier otro ámbito que no sea el religioso. Entonces, te das cuenta que el Corán es una estructura muy útil y muy práctica. Pero claro, cuando te vas al sentido más básico de los términos. Porque si le empiezas a dar posibles significados y posible tal, lo que haces es, de algún modo, Mm, perderte, ¿no? O apoyar lo que ya tienes en la cabeza antes de empezar el trabajo de traducción. mm. Entonces es muy importante. Después la otra sería, habíamos dicho, el La contexto. importancia del contexto. Mm. Claro, el contexto es que eso funciona así en árabe. Sin el contexto, tú no puedes conocer exactamente qué quiere También decir como una raíz. un aviso a esa, no sé, manía o error o de siempre sacar un aya del Corán así, cogerla y que esto no sirve para explicar cualquier cosa sin tener en cuenta lo que se dice ni antes ni después o lo No, que se esto habla. es un absurdo y es un, ya te digo, es la falta de método, pues solo te puede traer incoherencia y puras suposiciones y conjeturas, ¿no? Porque cuando tú no estableces, digamos, el sentido de una palabra teniendo en cuenta el contexto, que ese contexto va más allá, porque después tiene que estar dentro del contexto de los temas generales de la revelación, ¿no? Entonces, si tú no Sí. tienes en cuenta todo esto, pues traduces un versículo y dices, ah, mira, ya está, esto lo interpreto así. Sí, pero resulta que 2 capítulos más atrás
Mm. estás interpretando justo lo contrario. O sea, y el Sí, Corán sabemos que nos dice que no existe contradicción. Entonces, esto no es una palabra que está puesta ahí por poner, no. No existe contradicción, significa que nosotros a la hora de interpretar no podemos hacer que choquen las informaciones que nos transmite el texto, porque si sí. no, no es Allah que está haciendo la contradicción, la estamos haciendo nosotros. Eso es Mm, un versículo para que nosotros reflexionemos de que a la hora de interpretar no podemos contradecir un tema o un versículo con otro, no se puede. Y eso mm. te puedes librar de eso si tienes muy en cuenta los contextos. Mm. Un error que pasa también, creo, obviamente, este Islam tradicionalista, es que por culpa de no usar ni un método de utilizar, de basarse en el sentido básico de las palabras y las raíces, esto obviamente no sería posible en otra lengua que no fuese el árabe. Es No, imposible claro, porque no existe una imposible. lengua que no sea tan rica. Es por eso que la revelación creo que se hizo en árabe, porque sería imposible hacerlo, digámoslo, en castellano. Imposible. Es Mm, imposible porque aparte piensa que los términos coránicos y más, digamos, las grandes palabras, ¿no? Como zakat, como salat, como din, o sea, las palabras, digamos, que tienen más peso, ¿no? Porque todas tienen sí. peso, pero ya nos entendemos. Esas Mm, palabras están puestas por algo, o sea, el sentido básico que tienen no se puede, digamos, enmarcar en una época o en una circunstancia en particular. Estamos mm, hablando de palabras que a medida que el ser humano, que las sociedades, que el conocimiento vaya desarrollándose, esas palabras van a seguir teniendo, encerrando un concepto que va a ser útil y práctico a la comunidad o al individuo que lo tenga en cuenta. mm, Um, Hay palabras que son un poco más, digamos, cerradas, pero de esas, en la lengua árabe, bueno, hay muchas, ¿no? Pero de esas utiliza poco el Corán. El Corán, no sé cuántas palabras, nunca me he parado a contarlas. Raíces hay, yo creo que unas 1000 y pocas, ¿no? 1200 raíces. Ahora no sé exactamente, pero no hay muchos términos. Todos sabemos que se repite mucho las palabras y se repite mucho la información de los versículos, pero si te fijas, se repite, pero siempre cambia algo, siempre hay un detallito, o sea, te están mostrando la misma información, pero mm, desde una perspectiva un tanto distinta. Y eso es para que nos podamos hacer, digamos, un concepto general y completamente detallado de lo mm, que Allah nos quiere decir. Claro, para todo esto eh, hace falta clavar los codos. mm, Y el problema es que, claro, no todo el mundo está dispuesto a clavar los codos o tiene la capacidad para hacerlo, porque hay gente que tiene otras capacidades, ¿no? mm, Y eso hay que tenerlo en cuenta, eso por supuesto. Por eso yo quería comentar una cosita, sí. y es que para interpretar el Corán se pueden buscar formas más sencillas. Y me Mm, explico. mm, Cuando tú agarras las historias de los profetas, te das cuenta que en ellas de algún modo se resume todos los valores y los preceptos que aparecen en forma de leyes o de jurisprudencia, como uno quiera llamarlo, dentro del Corán, ujú, están incluidas dentro de las historias de los profetas. ¿Qué significa esto? Que si una persona no tiene la capacidad o no tiene las ganas o no tiene el interés o no puede, por lo que sea, eh, ponerse a estudiar y a buscar las raíces de las palabras y a profundizar y a hacer este trabajo, como mm, mínimo tendría que conocer a la perfección las historias no solo de los profetas, sino de los personajes que aparecen en el Corán. Cuando ujú, tú tienes una idea bien clara de estas historias, algo vas a tener que profundizar, evidentemente, cuando lees estas historias, ¿no? Pero mm.
es una manera, digamos, fácil de sintetizar toda la información que hay en el Corán con estas historias, porque estas historias es un ejemplo gráfico de la aplicación que se debe hacer de los valores y preceptos que aparecen en el resto del libro. No sé si me explico muy bien, o sea, es, digamos, es el ejemplo de lo que dice el Corán en los otros lugares. Cuando tú lees la historia de Yusef, por ejemplo, y sus hermanos, cuando tú eh, toda esta historia la has leído, la conoces y la interiorizas, estás teniendo una visión de todo lo que dice el Corán, del resto del Corán, de los preceptos, de todo lo que habla el Corán, todo está dentro de esa historia. Lo mismo sucede cuando coges y juntas todos los versículos de la historia de Ibrahim, de Musa, se repite, es un patrón, digamos, ¿no? Y una manera sencilla de saber lo que está diciendo el Corán en las profundidades, porque se explica de una manera muy sencilla y muy práctica en las historias de los profetas. Yusef es una persona a la que Allah le da el conocimiento. Vale, eso es lo que te dice al principio de la historia. Le pasa lo que le ocurre con los hermanos. Él después tiene vivencias, lo pasa muy mal, entra a la cárcel, sale, después perdona a los hermanos. Pues en todo, digamos, en lo que es toda esta historia, todos los elementos que hay repartidos por el Corán los puedes, o sea, encajan dentro de, digamos, de lo que es esta narración. ¿Qué te dicen los otros lugares del Corán? Que Allah te pone a prueba, que la recompensa es para los que tienen paciencia y los que siguen y confían en Allah. Te dice que es mejor perdonar. Todos estos preceptos coránicos aparecen en esta historia. Y así con el resto de, bueno, con todo, con Luqman, con, eh, con todas las historias que aparecen en el Corán. Es una buena manera de enterarte qué es el Corán y de conocer lo básico a través de las historias. Curioso también porque otra vez, volviendo otra vez a la gente que intentamos o hacen trabajo de reinterpretación del Corán solo con el Corán, encontramos otra vez diferencias. Ya sé que hemos hablado de esto muchas veces, incluso en esta conversación ya hemos mencionado a Sam Gerrans. Podemos, si te parece, seguir continuando con Sam Gerrans, porque por ejemplo cuando para él parece ser que a lo mejor no tiene la misma metodología que tú tienes, obviamente. No tiene. No, no, mejor es por eso, porque no tiene, porque para temas tan concretos como es lo que hace, por ejemplo, al hablar del salad, él simplemente te pone un salad en un significado y ya está, de ahí no se mueve y ya, por ejemplo, eso es la diferencia que tiene con lo que tú nos ofreces. A lo mejor eso te hace pensar que eso no tiene metodología y hay que tener cuidado en lo que cuando te dicen que alguien es que solo sigue el Corán, no quiere decir que vaya a ser lo mismo, ni mucho menos como estamos, como podemos ver si leemos a distintos autores. Hay que tener cuidado con eso. ¿Quieres que te explique una cosa, Xavier? Mira, Claro. los términos del Corán, como te he dicho, que son muy amplios y más términos como salat, zakat, Sí, sí, sí. son muy anchos. La falta de método pues te trae estas cosas. Llegar a decir que la Tierra es plana, que el salat solo significa tal o pascual, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, cuando tú te vas a, digamos, al árabe puro, te vas a la raíz, te tienes que ir a la poesía preislámica. Eso para empezar, porque es ahí donde está el registro de cómo entendían en la época del profeta los árabes los términos. Es allí donde te encuentras que shaitanes también se llaman a las personas, que los jinns no solo son genios y espíritus que viven por ahí, sino que son personas que viven en el desierto, o sea, son tribus del desierto. Ahí es donde tú encuentras, digamos, la manera en que en la época del profeta comprendían los términos aquella gente, ¿no? Entonces, claro, si tú esto ya no lo tienes en cuenta,
que yo es que no lo veo, no lo veo. Y mira que busco en trabajos y tal, y no tienen en cuenta uh, esto que es algo tan básico, pues claro, después te vas a ver en dificultades. También al no tener en cuenta los contextos, al no tener en cuenta que la información que expongas no se contradiga, pues claro, al final son incoherencias, porque, por ejemplo, este hombre, no es para criticarlo ni muchísimo menos, No, no. pero que te diga, no, salat significa esto. Pero a Sí. ver, salat se construye desde dos raíces. Una tiene que ver con seguir de cerca, o sea, acercarte a algo, Mm, llevar a cabo algo, eh, ir detrás de algo. Y la otra tiene que ver con, digamos, lo que es la purificación de la persona, es como cuando metes un hierro en el fuego y lo forjas para quitarle las impurezas, es, digamos, mejorar el carácter. Entonces, mm, esta palabra salat, que se puede construir con estas dos raíces, también la palabra malik, hay un montón de términos coránicos que se construyen con dos, con tres y hasta desde cuatro raíces distintas. Tú no puedes apartar la vista de estos significados, porque estos significados viven dentro de las palabras, viven dentro de las mm, palabras. Entonces, tú vas a entender salat única y exclusivamente como rezo, no puedes entenderlo solo como rezo. Lo vas a entender única y exclusivamente como seguir de cerca los preceptos que Dios ha mandado al Corán. No, no lo puedes interpretar solo como eso. Tú mm, tienes que tomar todo el sentido que te aporta el término en árabe. Entonces, cuando tú tienes eso en cuenta, sabes que salat significa seguir de cerca los preceptos coránicos y significa también hacer la oración. Hacer la oración, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, mm, no te reporta espiritualmente beneficios. Por supuesto que sí. Yo soy muy poco religioso, pero oye, yo hago mi salat porque por supuesto, yo hago mi ramadán porque por supuesto te, 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 te da alimento espiritual. Pero Ramadán también lo puedes interpretar perfectamente como digamos, un periodo donde tú te centras en el estudio de la estructura coránica. Eh, mm, Fíjate como muchos versículos, bueno, muchos no, hay 4 o 5, que hablan sobre el ayuno, te lo ponen como la expiación por una falta cometida. Entonces sería un poco como estos trabajos que te hacen hacer de la comunidad, pues sería como hacer un cursillo de sí. aprender el Corán para que no vuelvas a hacer el mal que has cometido. Eso, Vale. si alguno piensa, oh, pero qué tontería no, eso yo se lo puedo desarrollar Mm, con el Corán, pero perfectamente, al detalle. En la peregrinación también, tú la puedes entender como un ritual, bueno, pues está muy bien, pero tiene una función mucho más útil y práctica, que es la de reunir a las personas en un punto para solucionar sus problemas, ya sea una familia, una comunidad o las naciones del mundo. Entonces, mm, claro, todos estos términos son muy amplios, incluyen todas estas cosas. Quererlo cerrar a un solo sentido es un mm. absurdo y para mí es una, o sea, no, ya no es una falta de método, ya es una falta de pensamiento lógico. Mm. Y al final lo que está pasando es otra vez que volvemos al problema que tenemos con el Islam tradicionalista, que se ha encargado de hacer a lo mejor eso de otra manera, casi sin tener ni hacer ni caso a lo que dice el Corán, ha llegado a llegar a encasillar conceptos en una sola cosa. Pues volvemos al tema del Sala, del tema del Zakat, del tema de la peregrinación. Y curiosamente, vemos que desde que se ha empezado a crear este movimiento, otra vez llamémosle coranista para que nos entendamos todos, aunque no me guste utilizarlo, es que está pasando más de lo mismo. Al final, en vez de abrir el Corán y explorarnos y embullirnos en todo lo que nos puede decir para llegar a entenderlo, vemos que hay esa necesidad imperativa de intentar encasillar un concepto en una cosa, en una idea, para que de alguna manera sea más fácil de entenderlo y fácil de, también, creo,
para esa persona de defender el porqué de eso, ¿no? Y es un error que vemos que está pasando. Hombre, pero Xavier, si el Corán habla de la naturaleza del ser humano y del bien y el mal, la naturaleza del ser humano, ¿tú puedes encasillarla en algún sitio? ¿Puedes, eh, digamos, cerrar no, no, es algo muy abierto. Si el Corán está hecho para el ser humano, para desarrollar el potencial humano, para mejorar el carácter del ser humano, la Mm, estructura coránica eh, mm, tiene que adaptarse a toda circunstancia, a toda época. El que lo quiera cerrar en un solo significado, se puede decir que lo está cerrando a una época determinada, a un periodo determinado o a unas circunstancias determinadas. Y eso es, para mí es un absurdo, o sea, es que es contrario a la propia esencia de la revelación. mm. Lo está pasando y eso es Mm, bastante curioso. Porque yo me encuentro con eso, que siempre hoy en día yo utilizo también mucho el inglés para mi lectura y siempre encuentras a gente que te dice, ya tengo, no sé, interpretación del Corán. Distintos autores y al final hablan de cosas distintas y siempre lo ves que se intentan esforzar y mucho en defender ideas que aunque parece que a lo mejor no tienen sentido lo que distinta a la otra, que mejor pierden mucho el tiempo en defender el por qué esto es así, no es así. Pero bueno, de las tres partes de esta metodología que nos ofrece, ya hemos dicho que esas serían tres de ellas. La primera, interpretar a partir de la lengua árabe. el sentido básico de los términos, las raíces. Ajá. El número dos, la importancia de lo que vamos a hablar del contexto. Y la tercera, sería la de alejarnos de las fuentes extra coránicas, ¿no? Claro, eso, que eso incluye, rápidamente, incluye tres cosas, o sea, son tres cosas. Alejarte de toda fuente que no sea el Corán, mirar, o sea, o entender que no se tiene que contradecir los temas, digamos, que has elaborado, no se puede contradecir una parte con la otra, y Sí. que tiene que estar siempre presente el pensamiento lógico, porque no hay que olvidarse que Allah dio la guía a Adán, pero antes de darle la guía le enseñó el conocimiento, el nombre de todas las cosas. Entonces, el conocimiento, el pensamiento lógico es lo fundamental para interpretar la revelación de Allah, porque así te lo dice el propio Corán. Entonces, hay que tener todos estos factores en cuenta, ¿eh? Sí, obviamente. Ha sido que yo creo muy buena explicación de estos tres puntos que seguramente volveremos a ellos en futuras conversaciones. Si te parece, ya vamos a pasar a ese tema central, eh, que yo creo que va a ser más un apartado al final, pero bueno, tampoco Sí. pasa nada. Volviendo, hermano, a ese tema central de este capítulo de Corando, ya te había dicho que la idea era hablar un poco sobre cómo ser un buen musulmán. Esa sería la pregunta, ¿cómo ser un buen musulmán? Y lo que quería hacer, obviamente, centrándonos en el Corán. Vamos, si te parece, a sacudir todas esas vistas, manías, culturismos, costumbres que nada tienen que ver con lo que luego leemos en el Corán, sobre esos puntos básicos que debemos seguir para ser un buen musulmán a los ojos de Dios y que parece que se nos repite cómo hacerlo una y otra vez, como decía antes en el Corán. ¿Cuál es, cuál es la base? Eh, Intentándolo otra vez, hacerlo un poco resumido, perdón por tener que pedirte esto, de cómo ser un buen musulmán siguiendo solo los preceptos del Corán y cuáles son quizás esos pilares, si lo podemos hablar así, que todo musulmán debe aferrarse. Bueno, cualquier imposición de pilares o enumeración de pilares ya es una cosa que no tiene ningún sentido, porque el Mm, Corán es un todo, ¿no? Entonces, hablar de pilares, pues no tiene. sí. No. Entendiendo obviamente lo que si hay una guía que se nos No, no, repite. pero mira, Xavier, um, lo que es la estructura del Corán, Mm, evidentemente está hecha para tocar, digamos,
muchos temas, encargarse de muchas cosas y a muchos niveles. Sí. Entonces, te voy a repetir un poquito uno de los puntos que hemos dicho antes en contestación a lo que me estás preguntando, y es que el Corán, por la estructura que tiene, uno se puede complicar todo lo que quiera. Se puede complicar todo lo que quiera porque cuando vas a hablar a lo mejor de cómo organizar una estructura o política o un Sí. movimiento social, pues tienes el Corán para ayudarte. Entonces vas a tener que profundizar mucho en los términos, en la construcción de los versículos, todo, para poder aplicarlo ahí. Pero si lo que estamos hablando es del individuo, no de comunidades no, del individuo únicamente, es muy sencillo. Es que lee las historias de los profetas que aparecen en el Corán, pero si es que eso es el resumen del Corán, eso es la esencia del Corán, el comportamiento que tiene Moisés cuando le da el puñetazo teóricamente al egipcio y se da cuenta que ha sido el shaitán, o sea, que ha cometido un mal, escapa. Lógicamente, cuando le dicen que te están buscando, escapa. Está debajo de un árbol. Ve a unas mujeres que necesitan dar de beber a su rebaño. Él hace un bien. Después, o sea, en estas historias, en estos relatos, pues si te fijas, no hablan de cosas ni complicadas ni cosas especiales. Musa, cuando Allah le habla, ¿qué hace? O cuando ve el palo que teóricamente se mueve, ¿no? Vamos a interpretarlo así. Yo creo que tiene otra interpretación, pero bueno. ¿Qué hace? Sale corriendo, Musa. ¿Por qué? Porque es humano. Sale corriendo de miedo. Y Allah le dice quieto, que los profetas de Dios no tienen miedo, ¿no? Ante él. Entonces, en las historias de los profetas, ¿no le echa la bronca a Allah en el Corán a Mohammed? A veces también. Pues entonces, son ejemplos muy básicos de cómo ser una buena persona y de cómo se debe actuar según el Corán. Las tienes ahí, las historias de los profetas. No necesitas nada más. Es que es muy sencillo. Después, cada uno en la cultura donde viva, en la época donde viva, las va a aplicar de la mejor manera. Pero el perdón que Yusef hace a los hermanos, eso es universal. Eso lo entienden en cualquier cultura. Entonces, eso es de lo que te habla el Corán. El Corán te habla de unos principios básicos. Después tú te puedes complicar dependiendo a qué campo quieras llevar la estructura coránica o de qué te quieras encargar, ¿no? Pero si vas a lo básico, a la esencia del libro, es muy sencillo. Las historias de los profetas, no hace falta más. Eso es de una manera mejor, sí, de cómo ser mejor musulmán, Claro, digamos, de una manera individual. Si quieres saber cómo ser mejor persona, la historia de los profetas está ahí para sacar un ejemplo. Quizás lo que siempre se dice del Corán es el cómo ser mejor persona, es el cumplimiento de esos requisitos que nos dice Dios una y otra vez en las escrituras, del Corán. No sé si me ocurre, por ejemplo, lo de repartir la fortuna, las ganancias que tengamos, el claro. cumplimiento del salat, obviamente del zakat, que también se puede hablar mucho de eso, de la sinceridad. Son estos puntos que son mejor individuales, que al seguirlos podemos quizá decir que el Corán encima nos da las bases para crear no una persona que sea más feliz, pero sí una sociedad que puede funcionar perfectamente y ser una sociedad feliz, no solo una persona, pero es que es la creación de una sociedad que sea feliz. Claro, pero es que esas historias las puedes extrapolar, digamos, a una comunidad. Ya es algo un poco más complicado, pero se puede hacer perfectamente. Desde el sentido básico de las raíces, tú puedes, digamos, la estructura de los versículos, la puedes extrapolar a una comunidad, de un individuo a una comunidad y viceversa. Uh, Cuando habla sobre temas relacionados con hombre y mujer, en el Corán también lo puedes entender perfectamente como comunidades fuertes y comunidades débiles. Ya lo he dicho en muchos vídeos, eso no tiene nada de machista, porque en el término en árabe que habla de la fuerza masculino, también hay
connotaciones muy negativas y en donde habla de debilidad o mujer o lo femenino, hay cosas muy positivas. Entonces no hay que apartar estos pensamientos machistas y estas historias, ¿eh? En la lengua árabe no funciona así. La lengua árabe no funciona así. Tú cuando dices blanco en árabe, no es lo mismo que decir blanco en castellano. Tú coges el diccionario en castellano y blanco es puro, lo bueno. Buscas negro y te pones sucio, malo. En árabe no funciona así. O sea, la lengua árabe no tiene nada que ver con todo esto. Porque las acepciones que se forman con uno y otro color, o sea, tienen los dos muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces quedan empate. Bueno, pues la estructura del Corán la puedes, estas historias, no solo de los profetas, sino de todos los personajes, que son muchos que aparecen, no hay que olvidar a Mariam, no hay que olvidar a la reina de Saba, o sea, todos los personajes que aparecen en el Corán, tú sabes, de hecho hay trabajos de coranistas que lo interpretan, estos nombres propios lo interpretan como nombres de comunidades, que me parece muy bien, porque yo también he hecho trabajos de este tipo, ¿no? O sea, enfocar, digamos, la historia, por ejemplo, de Mariam y de Isa, enfocarlo como si Mariam y Isa fueran dos comunidades, ¿me entiendes? O Isa fuera el hijo de Mariam, como decir, yo qué sé, Pepito es el hijo de este pueblo. Tú lo puedes interpretar perfectamente de esta manera. ¿Y qué pasa? Que cuando tú haces una interpretación, digamos, como enfocado a que son comunidades, Sí. los principios básicos no dejan de ser los mismos. Es que es exactamente igual. Es exactamente igual. Y después los otros lugares del Corán donde ya aparecen de forma específica los valores y preceptos coránicos, ahí es donde habría que desarrollar y profundizar más para proporcionar matices a esas historias de los personajes o los profetas del Corán, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, pero más a nivel colectivo. A nivel individual es muy fácil, Xavier. Basta ver lo que hacen ellos, lo que sienten ellos que te cuenta el Corán, e intentar aplicarlo y vivirlo tú de esa manera. Ya está, ya eres un buen musulmán. Alhamdulillah. También se nos repite bastantes veces pensando en ese, como otra vez ser musulmán, con lo que, perdón, como ser buen musulmán, con lo que nos dice Dios en el Corán. Ya hemos hablado en otro capítulo de ese Serat al-Mustaqim, que sería también algo que nos pueda ayudar a eso, ¿no? Ese, el Mustaqí, el que sigue ese camino recto, el que también tiene Equilibrado, éxito. equilibrado. Sobre, más básico que recto es equilibrio, que es lo que te pide el Corán. Equilibrio entre hombre y mujer, equilibrio entre el día y la noche, equilibrio entre... Todo es un equilibrio. El Sirat al-Mustaqim es el camino, evidentemente, si te mantienes en el equilibrio, estás yendo por el camino recto. Ojo, no estoy quitando el sentido tradicional, en este caso, pero está hablando, el Sirat al-Mustaqim es llevar un camino equilibrado, porque el Corán lo que te llama es al equilibrio. Pues no sé si tienes algo más que añadir a este. Ya sabía que iba a ser una pregunta sin mucho más que sacar, porque viene bastante claro en cómo ser un buen musulmán en el Corán, pero yo creo que era interesante hablar un poco de ella, porque a veces se nos olvida un poco que es bastante fácil de seguir estos preceptos. No tengo nada más que añadir. Pues otra parte que había y que ya hemos empleado en el último capítulo, episodio, charla, como quieras llamarlo, que hemos tenido en Decorando, es la de abrir esas puertas, ventanas de este espacio a la gente que nos escucha, que nos leen desde la plataforma de Red Corán, y siempre decimos que oye, esta semana pues nos vienen tan invitados. Si queréis enviarle alguna pregunta, soy más que bienvenido. Hay algunas que nos han llegado, si te parece bien que te las plantee. Por supuesto. La primera
nos llega, y con esto ya vamos a cerrar, ya casi se hace una hora de programa y creo que va a ser perfecto para cerrar este capítulo. Nos llega de Amir Ali, nos pregunta por qué es tan difícil crear una comunidad dentro de este otra vez llamado solo Corán o coranismo. ¿Por qué es difícil crear una comunidad o simplemente crear una comunidad única en el Islam? Bueno, yo pienso que lo primero de todo había que plantearse qué entendemos por comunidad y qué entendemos por seguir el Islam. Me explico. Tengo que ser breve, ya lo sé que estamos acabando. Eh, una comunidad, bueno, basta ver la del profeta Mohammed. O sea, él implantó digamos, un pueblo de creyentes, un grupo. ¿Y cuánto duró? Duró hasta que él estuvo vivo. Cuando él murió, ya se desbarató todo. Se desbarató todo. Entonces, ¿las comunidades son importantes? Sí, claro, son importantes porque de algún modo te facilitan el poder cumplir con todos los preceptos del Corán. Pero ¿qué ocurre? Que la estructura coránica, cuando nos habla de vosotros creyentes, cuando encontramos todos estos versículos, eh, pienso que está hablando de un gobierno, o sea, de algo más a lo que no hemos llegado, ¿no? Estoy hablando en cuanto a comunidad. Es algo más elevado. Está hablando de un poder, de un dominio muy grande. Una pequeña comunidad, yo creo que se refiere a esto en la pregunta, ¿no? Juntar un grupo de gente y vivir ahí en medio del campo o en una finca, pues no vas a poder practicar las... O sea, no creo que vaya a mejorar mucho tu Islam porque estás sujeto al sistema bancario, estás sujeto al gobierno de tu país, ¿me entiendes? Entonces, Se aíslan un poco también. él Que se aíslan al final, creo, sí, de pero la... aislar no es bueno, no es Mm, bueno y se puede decir que es anticoránico o mm, antiislámico, como queramos llamarlo. Pero el concepto de comunidad dentro del Corán es algo mm, mucho más amplio. Está hablando de un poder que choca contra otros poderes. No sé si me entiendo, si me explico. Eh, mm, el poder en el Islam es algo, digamos, más global, no es solo de una pequeña comunidad. Y uno dice, bueno, ¿y entonces por qué el profeta Mohammed, que era profeta, él hizo una comunidad, ¿no? Sí, mm, pero es que el Corán no vino para establecer solo una comunidad hace 1400 años. O sea, la mm, historia de la humanidad hay un desarrollo y una evolución. Por eso Allah dice que al final solo va a mantenerse la religión de Allah, porque ese es el objetivo de la humanidad, llegar a ese punto, ¿me entiendes? Entonces estamos, mm, como siempre digo, estamos en pañales. Esa comunidad de la que habla en su forma completa es un control del planeta, o sea, es algo muy poderoso, muy poderoso. No es mm, una comunidad de gente que se juntan y como hacen con todos mis respetos, porque está súper bien, ¿no? Como hay gente, las tarikas sufis o los grupos de gente que se juntan y viven en un lugar así apartado. Eso está muy bien, pero claro, después tienes un gobierno, tienes una sociedad, tienes que pagar unos impuestos, tienes que, o sea, no sales del sistema por mucha comunidad que hagas, ¿no? Entonces mm, creo que en este punto en el que nos encontramos es más beneficioso intentar irradiar a tu alrededor, allí donde estés viviendo, da igual si ves una barriada de esta de delincuentes, donde sea, intentar hacer el bien y intentar dar la mejor imagen posible que se pueda del Islam, ¿no? Como musulmán. mm, Y creo que eso es más importante. Todo, de mm, todas maneras, llega cuando Allah quiere y en el momento eh, que, que Allah lo decide. Lo que mm, tenemos que estar es preparados y esforzarnos por ser mejores personas. Lo otro ya lo dispone Allah. mm. Genial.
Otra pregunta que nos han planteado es de la hermana, el nombre el nick que utilizan en Facebook es Isabel. Nos plantea esta pregunta que yo sé que te va a parecer curiosa y vas a tener algo que decir. Y es que ella ha leído en algún sitio que incluso el profeta Mohammed no existió en realidad. ¿Cómo? ¿Por qué dice esto? Porque en realidad no hay restos arqueológicos que lo verifiquen, y en realidad tampoco hay ni historiadores que digan que sí existió de verdad. Y todo lo que sí viene, lo que se sabe sobre es por el hadith, por la ciencia del hadith. Ujú. Pues esa es la pregunta, Bueno, si existió o no de verdad el profeta Muhammad. bueno, Yo sabía que te iba a gustar esta. sí, sí, esta es buena. Em, a ver, tanto la posición de estos orientalistas o estudiosos, no sé cómo llamarlos, que hacen historiadores que hacen este tipo de declaraciones, Ujú. como la posición tradicional islámica, en la que cuentan una cantidad en las siras del profeta, cuentan unas historias que uno no sabe ni de dónde sacan eso, porque después los relatos se contradicen, los hadices, es un desastre. Entonces, Sí, es igual de caótico tanto lo que e incoherente lo que dicen unos como lo que dicen los otros. sí. Yo siempre digo la misma cosa, y es que en tu casa, tú que vives ahí en el extranjero, yo aquí en España, Isabel no sé dónde debe vivir, todos tenemos un Corán que es el mismo Corán. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? En el Ujú. 2020, Allah ha hecho que todo el mundo no sabemos nada de las palabras extranjeras del Corán, del orden de la cronología de la revelación, no sabemos nada, pero todos tenemos el mismo libro en la casa. Mm, Nos ha llegado un texto. Entonces, la mm, única certeza absoluta que tienes es ese libro que tienes en la mano. Eso y ese mm. sentimiento de tu creencia en Dios, ¿no? Sí. Pues a partir de ahí, uh, querer rascar sobre según qué asuntos, pues como que no tiene demasiado sentido. Tú dices, ya, pero ¿existió Mohammed o no existió? Yo Ujú, evidentemente pienso que existió, pero las explicaciones que me da un lado y las que me dan el otro, para mí son mm, igual de absurdas, ¿me entiendes? O sea, no tienen ni pies ni cabeza ninguna de las dos. ujú, Cuando tú te buscas, ¿cuánto dinero ha gastado Israel para intentar encontrar vestigios de Moisés y de Aarón y de la huida de los hijos de Israel? No, no, mira que sabemos hasta cómo se pintaban los ojos los egipcios y no aparece ni rastro de la historia de Moisés en el ujú, antiguo Egipto. No aparece. Si fue Moisés el detonante, la huida de los hijos de Israel, el detonante de la caída de Egipto, eso hubiera ujú, quedado más que registrado. Y no hay absolutamente nada de todo eso. Yo también sospecho, y es una cosa mía, mm, que la historia de Moisés no ocurre en Egipto, porque la única pista que tenemos es la palabra Miser, que se traduce mm, como Egipto, y la palabra mm, faraón, pero claro, Miser, lo que te digo el sentido básico de los términos, Miser significa una metrópolis. Ese es el sentido mm, básico, un lugar donde, perdón, donde se junta mucha gente y convive mucha gente. Entonces, cuando le dice volver, Musa les dice volveros a Miser, es que mm, en su sentido más básico le está diciendo volver a la gran ciudad otra vez, ¿no? Y cuando el título de Firaún, pues el título de Firaún, hay lugares en Jordania y tal que se ha descubierto que también se les llamaban Firaún a los mandatarios. Entonces, mm, ¿ocurrió exactamente en Egipto? Es que no lo sabemos. No lo mm, sabemos. Y el que diga, sí, sí, ocurrió en Egipto, no hay ningún vestigio, ninguna prueba, ninguna huella que diga que eso ocurrió en Egipto. Por eso quiero resaltar que el Corán nos da una información que nos repercute, o sea, en nuestra naturaleza, en nuestras ansias de ir hacia el bien, ¿no? A buscar, digamos, la virtud. Eso sí. es lo importante. Los detalles, pues es Mm, que di que pertenecen al Gaib.
porque incluso se lo dice a Mohammed Allah en el Corán, dice, tú no estabas cuando ellos echaban a suertes, tú no estabas cuando... Son cosas que pertenecen al Gaib. Entonces, querer indagar, buscar y tal, no van a encontrar nada, no van a encontrar nada que pertenezca al Gaib de Allah. ¿Existió Mohammed? Claro que existió Mohammed, claro que existió, porque Allah en el Corán le habla, digamos, utiliza el nombre de Mohammed, ya no, sino que le está hablando a una persona en concreto de unas funciones muy específicas. Entonces no se puede estar refiriendo a varias personas que entre ellos fueron juntando la revelación coránica, como dicen, el absurdo que dicen los historiadores y orientalistas esto, ¿no? No, el Corán se fue construyendo poco a poco. Esto es una tontería, ¿no? De todas maneras, el Corán ya te dice que esto es un libro revelado. Entonces ya desde el principio estaba en su forma completa. Hay que atender a la información que nos da el Corán, no a lo que nos dicen unos o a lo que nos dicen otros, porque nos hacemos una empanada brutal y que no tiene solución, ¿eh? Es un callejón sin salida. O sea, fuera de eso, irse a lo útil y a lo práctico que es el conocimiento que te proporciona el Corán. Eso es lo básico. Y Mohammed existió, por supuesto, igual que Moisés. Esto también es curioso porque no sé si la idea está de que si el profeta Muhammad o no existió, lo ha sacado Isabel de una página de historiadores orientalistas o no, o si la ha sacado de grupos musulmanes, porque existe también esta visión. Claro. Son grupos también más centrados en India o esa zona, Pakistán también. Son coranistas, la mayoría. Claro, otra vez volvemos a lo mismo, y es que dentro de los llamados coranistas se ven que pierden tiempo otra vez en temas que no son importantes y que nos vuelve a pasar como ha pasado con el tradicionalismo. Se vuelve a perder mucho tiempo en esencia que a mí, hombre, que exista o que no deje de existir, tampoco me cambia mucho en lo que es... Para nada. Para nada, verdad que no me sirve de mucho. A lo mejor a alguna persona le parece casi pecado decir algo así, pero es la verdad. No cambia el sentido del Corán para nada de saber si existió o no. A ver, perdona, Xavier. A ver, a la persona a la que le llegó la revelación existió, porque el Corán le está hablando de que le está llegando a una persona. O sea, los profetas, Mohammed, Moisés, existieron, pero no porque a mí me da la gana decir que existieron. Es que es la información que nos da el propio Corán. Esto es lo primero. Y misioneros, católicos, evangelistas, que suelen tener más mala leche los evangelistas. Hay muy buena gente, pero muchos tienen mala leche. Estos son los que hace ya décadas que están haciendo trabajos sobre que Mohammed no existió, que todo fue una recopilación poco a poco por parte de los judíos y los cristianos. Lo que fue una recopilación poco a poco por parte de judíos y cristianos fue la tradición islámica. Eso no cabe ninguna duda. Y persa. O sea, eso no cabe ninguna duda. Pero esto por parte de los no musulmanes. Y por parte de los musulmanes, estos grupos que han surgido que no respetando el sentido básico de los términos, dicen que los nombres de los profetas son comunidades y que no existieron como individuos. Pero claro, aquí hay un problema. Y bueno, y tú lo sabes, alguna vez lo hemos hablado. Incluso dicen que no, o sea, no, a nadie le fue revelado el Corán. Entonces, ¿cómo tenemos el Corán? ¿A quién le llegó ese Corán? ¿De dónde sale? ¿Qué cayó del cielo? No. Te lo plantean de maneras que, no sé, al final se basa todo en una especie de conexión hasta de cerebros, te digan a hablar para que el Corán está dentro de nosotros. Hay mucho que se puede leer, a veces parece hasta abrumador, no sabes ni por dónde ni qué es lo que estás leyendo. Está muy bien, sí, hablan como Dios, con una conciencia general, este tipo de coranistas. Sí, pero si eso es perfecto, si eso es maravilloso, pero no te cierres a un solo significado. Ábrete, porque Allah es Allah, subhanahu wa ta'ala. Es el Dios, porque si tú te cierras solo en que es una conciencia,
la figura de siervo desaparece. ¿Me entiendes? Es que no se dan cuenta y se cargan otros lugares del Corán y provocan contradicciones. Si lo que tienes que hacer es abrirte, al tú abrirte, evitas toda contradicción. Y por eso esta gente que dice, no, yo interpreto el Corán libremente, yo así como lo siento, eso es muy bonito, pero ocurre que el ser humano también tiene una parte racional, ¿no? Entonces, tú no puedes vivir siempre pensando en, no, es que yo lo siento así, para mí es que esto es así, porque hay un momento en el día que vas a intentar reflexionar y aplicar el pensamiento lógico. Entonces, si te dejas guiar solo por lo que sientes, la vas a fastidiar, ¿eh? Porque no te vas a encontrar un callejón sin salida cuando pienses de una manera lógica. Eso ocurre. Entonces, ni ser tan lógico, ni tener tanto sentimiento y tanto amor, paz y espiritualidad. Está muy bien. Hay que mezclar las dos cosas, porque estamos nosotros hechos de estas dos cosas. Entonces, el equilibrio, el Sirat al-Mustaqim, el equilibrio de todas las cosas. Sí, vuelvo otra vez a lo que se habla una y otra vez y también creo que nos sirve esta pregunta para nuevamente decir, no es que haya que tener cuidado, pero sí, sí, hay que tener cuidado con lo que se lee en cualquier lado, digo, porque a veces para nosotros, me pongo yo también como usuario de muchas, un montón de distintas manifestaciones sobre el Corán, sobre cómo vivir el Corán, cómo ser musulmán. Digo distintas porque te dicen cosas totalmente distintas dentro de otra vez del llamado coranismo. Hay que tener mucho cuidado sobre lo que se lee, intentar ver otra vez si tienen algún tipo de metodología en que se basa y no tomarlo como una verdad, obviamente, todo lo que se diga. Obviamente, si tú quieres creerlo y obviamente vea por ello, pero intenta utilizar también tu intelecto, la lógica, y a lo mejor te llevará simplemente utilizando la lógica a una respuesta fácil la mayoría de las veces. Claro, fácil como reflejan las historias de los personajes del Corán. Fácil. Mm, Pero tú lo mm, has dicho a la perfección. O sea, tú puedes buscar de manera intelectual y llegar a pensar que Dios no existe, que es una conciencia general que tiene todo el mundo. Pero sí. hay algo dentro de ti, en tu corazón, que vaya si te dice que Dios existe, vaya si te lo dice. Entonces, no puedes separar las cosas. Somos un conjunto, es una piña. Hay que... Mm. La siguiente pregunta nos llega de hermano Frank, que creo que también va a pie de la primera, en la que se habla de una especie, si se puede formar una especie de comunidad, a lo mejor va relacionada porque nos dice si sería posible la existencia de una vida monacal, entendida, monacal en el Corán, si puedes, según el Corán, musulmán retirarse a una vida, digamos, un poco más, dedicarse solo a Dios con castidad y pobreza. Si eso, alguna comunidad lo sigue de hecho, pero si eso es algo coránico. Bueno, a ver, esto es un poco, o sea, hay que desarrollar un poquito, no sé si nos da tiempo, voy a intentar ser breve. Hay que Sí. tener un poco de cuidado con estas cosas, porque tampoco no se puede decir, no, no, esto está prohibido en el Islam, porque hay que casarse y hay que... la religión de las personas, lo hemos escuchado muchas veces, que la religión de las personas que está casada puntúa más que el de una persona que Mm. no, que está soltero, ¿no? O que sí, que es una obligación porque el profeta obliga... No, pero sí que es verdad, a ver, el Corán deja bien claro que el ascetismo que se practica, digamos, la mortificación del cuerpo, el apartarse completamente de la sociedad, como un estilo de vida, Mm. mmm, Allah ha dicho en el Corán que es una exageración que implantó otra comunidad, ¿no? Mm. Entonces, ojo cuando el Corán te señala estas cosas, porque no hay que ser tonto, ¿eh? Mm. ¿Qué ocurre? Que tú puedes hacer retiros, como se dice en la tradición que hacía el profeta Mohammed o, o los otros profetas, ¿no? Del Corán, que Sí. conocemos a través de la Biblia, que hacían retiro, que se apartaban. Y tal.
puedes hacer un retiro para estudiar, para cargar las pilas, para... sí, por supuesto que lo puedes hacer, eso es buenísimo, pero tomarlo como estilo de vida y desconectarte de la sociedad, Mm, claro, es poco coránico. ¿Por qué? mm, Porque el Corán habla de un sistema colectivo, o sea, de una interacción. Tú no te puedes desarrollar completamente si no interactúas con la demás gente. ¿Eh? ¿Cómo haces el bien? Sí, le vas a dar de comer a los pajaritos, vas a, si tienes 4 gallinas allí, pues las vas a cuidar y tal, pero claro, mm, hay una comunidad de pobres, un barrio de pobres que se están muriendo de hambre ahí y vas a hacer mucho más si te dedicas a ayudar a aquellos pobres que no viviendo en una montaña tú solo, ¿entiendes? mm. Ahora, Sí. si me hablas de una especie de ascetismo, por decirlo de algún modo, dentro de la sociedad, es decir, viviendo dentro de la sociedad y siendo partícipe de lo que es la vida, oye, pues lo que es la vida en una ciudad, en un pueblo, o sea, tú formas parte de esa sociedad, Mm, entonces no tendría que haber ningún problema. No tendría que mm, haber ningún problema desde el punto de vista del precepto y de los valores coránicos. Lo que mm, ocurre es que el Corán también nos habla, la estructura coránica, se refiere a una visión biológica. También aparece esta visión biológica de la existencia del ser humano. Entonces, claro, mm, el no casarte significaría pues como, por ejemplo, un heterosexual que no se quiere casar porque se quiere dedicar a Dios, de algún modo y biológicamente está cortando la vida. El Corán, tú sabes que habla continuamente de evolución y de la lucha porque la vida siga desarrollándose y siga evolucionando. A nivel biológico, si tú no te casas para dedicarte solo a Dios, estás haciendo un corte, igual que la persona que es lesbiana o el que es homosexual, también de algún modo están cortando esta línea, ¿no? de vida. Ahora sí. bien, eso no es tan importante. Es lo que sí que no es bueno es el separarte de la sociedad y deshacer, o sea, el no querer saber nada de la sociedad. Eso es antiislámico completamente. Puedes tener tus periodos, pero tú tienes que hacer tu ascetismo, ¿eh? O Mm, ser un soltero, o ser homosexual, o lo que a ti te dé la gana, pero dentro de la sociedad y trabajando por la sociedad, intentando hacer el bien, intentando demostrar que eres una buena persona intentando desarrollarte. Esa es la manera. ¿Eh? Si es un ascetismo que se desarrolla dentro de la sociedad, no tiene que haber ningún problema. mm. Es algo que también se ve curiosamente dentro de estos grupos. Esto normalmente suele pasar dentro del sufismo. El por qué, la verdad que no lo sé, pero esto siempre pasa dentro del sufismo, encontrar dentro del Islam, hablo, ¿no? De estos grupos, comunidades, en España también las hay, las ha habido, las sigue habiendo, en el que vemos que se juntan de alguna manera, pero para mí lo que siempre es curioso es que al final, cuando los estudias desde lejos, ves que todos, absolutamente todos, en realidad no viven en comunidad todos juntos. Parece ser que siempre hay una especie de, para que entendamos, líder, al que todos parecen, cuando digo líder, tal vez para que se te entienda que una persona a la que todos siguen y hasta incluso, de alguna manera, algunos grupos parecen incluso venerar. Esto pasa y cuando muere más todavía, es que incluso hay comunidades, también pasa en España, en las que se reza a esa persona una vez muerta. Eso pasa cuando se crean estas comunidades. Mira, hermano, por qué te crees que Allah ha puesto el Gaib? ¿Por qué te crees que no encontramos fuentes sobre Mohammed, fuentes sobre Moisés? ¿Por qué te crees que es, hermano? Para evitar que pase eso. Para evitar ídolos. Todas estas Mm, comunidades de las que me estás hablando aquí en España y tal, ojo, están muy bien todo eso. Pero si te fijas, es verdad que siempre, o a nivel internacional, siempre hacen mención del líder, siempre. Y sí, sí. normalmente, estos líderes, a no ser que ya sean gente que de por sí tengan mucho dinero, pues
de algún modo los ves viviendo de sus feligreses. Entonces, esto es algo completamente contrario al Islam, ¿eh? Y es algo que, vamos, a mí me parece terrible, terrible. Y son muchos, los que viven. Sí, los ves con la sílaba y medio rota y tal, y después tienen un Mercedes, ¿sabes? O sea, tienen un Mercedes que no se han ganado ellos trabajando. Se lo ganan dando charlas y hablando con la gente y dándoles consejos espirituales ¿me entiendes? Que habrá Sí, gente muy sincera, ojo, hay gente que de verdad son trabajadores de Allah, ¿eh? O sea, son gente sí, que no sacan ningún beneficio, como nos dice el Corán, no piden recompensa a cambio, y son gente totalmente comprometidos con su grupo y con la sociedad. El problema es cuando tú intentas apartarte y hacer ahí como una élite o hacer un grupito. eh, Pasa bueno, con todas las otras religiones. Tú te vas y testigo de Jehová, evangelistas, te piden un dinero de manera directa o indirecta, te piden un dinero y los pastores viven que, vamos, parece aquello Beverly Hills, ¿me entiendes? Cuando ves los coches, las casas donde viven, los roles de oro. Los musulmanes son un poquito más discretos, pero es tres cuartos de lo mismo, ¿me entiendes? O sea, uh, hay excepciones, pero por norma general uh, es verdad que los endiosan y ellos saben sacar un buen provecho de esta historia. Pero bueno, lo mismo ocurre a nivel académico cuando, por ejemplo, hay gente que tiene titulaciones o que son catedráticos de no sé qué, tal, pues el mundo, digamos, científico, el mundo académico, pues parece que, lo está diciendo este, que mira quién es. Claro, todo esto es idolatría pura, ¿sabes? El líder tiene que ser uno más y tiene que arrimar el hombro como uno más, no ganarse la vida dando charlas sobre Islam o escribiendo libros o haciendo cursos sobre Islam. Todo esto de islámico no tiene absolutamente nada. Hay que arrimar el hombro y currar, ¿sabes? Hay que currar, como decía mi padre, hay que levantar España. Venga, levántate, hijo. Hay que currar, hay que currar. Eso es lo que tiene que hacer el musulmán, eso es lo que manda el Corán. No vivir del cuento. Y la última pregunta con la que ya vamos a cerrar esta charla, si te parece, nos llega de Osvaldo eh, Mm. y nos pregunta si, cuándo o si será posible tener una traducción en español libre de influencias externas del Corán. Mm. A ver, si... Es que yo soy muy rarito para todas estas cosas, ya lo sabes, Javier. Para mí no va a haber nunca ninguna traducción. Él dice que hay en otros idiomas. Sí, hay una interpretación en otros idiomas, pero para nada es digamos, una traducción profunda del Corán, ¿no? Porque las obras ves que tienen 2000 páginas máximo, ¿sabes? Y te hablan... eh, es que tú no puedes fijar el Corán y decir, esto es el Corán o una interpretación del Corán. Es que no puedes, porque lo estás fijando desde una perspectiva. Una perspectiva de lo que tú entiendes o de lo que tú sientes o, oye, perspectiva 2020. Esto es lo que significa el Corán, sí, pero la palabra Y todas salat, ellas ¿cómo la tienen una traduces? especie de influencia, ¿no? Que la ha utilizado de decir, bueno, no es que empiecen todas Exactamente. desde cero, utilizan una base y desde ahí cambian cuatro cosas. Xavier, mira, yo llevo ya años haciendo No es una traducción del Corán, no es una traducción, es como una especie de anotaciones. Me gustaría algún día editar eso, ¿no? Pero, eh, claro, el trabajo son ya casi 34.000 páginas. Es el Corán solo, ¿eh? Sin hadices, sin nada, solo el Corán. Para, para explicar Bismillahirrahmanirrahim, la conexión que tiene con los otros lugares del libro, el significado que tienen estos términos en árabe. O sea, para hacer una traducción, necesitas no solo mucho tiempo, sino
mucho espacio. Cuando tú coges, sí, esta traducción del Corán es una traducción coranista y está en inglés. Sí, a ver, dámela. Y ves, y te dan un librito así de 600 o 700 páginas. Eso Sí. para mí particularmente, no es una traducción del Corán. Lo Mm, que sí que tendría que salir es gente de conocimiento, y saldrán con el tiempo, porque todo esto es una evolución, gente de conocimiento, que se junten para tratar temas específicos. Sí que harán digamos, un trabajo base de la estructura coránica. Eso tendría que ser un trabajo a base de raíces. No se puede hacer de otra manera. O sea, sí. no sería una traducción del Corán. Lo único que tendría sentido y lógica sería una traducción como una especie de plantilla o de estructura basada en las raíces. Porque Mm, de ahí podrías tú construir todas las interpretaciones necesarias dependiendo de las circunstancias o de la época. Pero mm, fijar unos determinados significados a cada término y decir, no, mira, esto ya es la traducción del Corán, es algo imposible, ¿sabes? Es algo imposible. Tendría que ser un trabajo hecho, digamos, que fuera a la par con el tiempo. O sea, que al final el conocimiento humano es lo que prima. Entonces, tendría que haber un grupo de gente que estuvieran continuamente trabajando e intentando solucionar los problemas que van surgiendo con esta estructura coránica. Yo no lo mm, veo viable, no creo que... No, me gustaría a mí por lo menos aportar mi granito de arena a hacer algo, por lo menos que para dejarlo ahí, ¿no? Y no sí. sé si lo llegaré a terminar este trabajo, porque Mm, ya te digo, llevo muchos años solo recogiendo el sentido básico de las raíces, las acepciones, las conexiones que hay entre una palabra y otra, y es un mar. No basta una vida. Tienen que ser, por eso te digo, es un trabajo de generaciones. sí. Supongo que algún día se hará porque, ya te digo, los objetivos últimos del Islam están muy lejos. Tenemos que desarrollarnos, falta mucho para que acabe el mundo. La humanidad tiene que todavía desarrollarse mucho y evolucionar. Ujú. Debe haber alguna razón el por qué es tan difícil al final tener un libro físico en el que podamos decir, esta es la traducción del Corán con todos los términos, con todas las raíces expuestas. Visto desde lejos, a lo mejor para una persona, tú te vas a reír y vas a decir, sí, claro, parece fácil de hacer, simplemente hay que ponerse y escribirlo y ya está, No, ¿no? no es Sabiendo fácil. el significado, pero obviamente, como tú bien dices, que eres el que además lo trata, es, como dices, imposible o que nosotros lo podamos ver. Lo que sí tenemos es distintas visiones, distintas interpretaciones, génesis, como quieras llamarlo, en el que al final sí se nos da un atisbo de cuál puede ser esa guía, ese significado, y eso sí es fácil de que podamos sacar incluso con la peor traducción de todas. Sí, claro, con la peor traducción de todas y sobre todo, me sabe mal ser pesado, pero yéndote a los relatos de los personajes que aparecen en el Corán. Ya está, ahí tienes el resumen, no te compliques más si no Uh quieres. -huh. Sí, 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 me parece genial. Omar, 1 hora y media de casi que de esta charla en la que vamos a ir cerrando ya, si te parece. Mm, Supongo que otra vez nos volveremos a cruzar en el camino. Esperamos esta vez inshallah. que no tarden meses como la última vez, pero seguro que te voy a intentar dar toque próximamente para que podamos seguir haciendo alguna de estas charlas que tan beneficiosas están siendo y que se lo están siendo también para, sobre todo, para la gente que nos sigue y sobre todo muchas gracias a ellos también desde la plataforma Red Corán porque les gustan mucho estas conversaciones que tenemos, que tengo contigo. Bueno, quería dar las gracias a todo el mundo, a ti principalmente, Saber. Enhorabuena por tu Red Corán. Estás haciendo, la verdad, un trabajo maravilloso que hace falta más jóvenes como tú, así con ganas y con fuerza para promover este tipo, digamos, de visión. Entonces, enhorabuena. Y también muchas gracias, me parece que has dicho a Fran, a Isabel y a Osvaldo no me dejo ninguno, ¿no? Eran tres. Por, por las preguntas.
Amir Ali, sí, Y Amir Ali. Amir Ali también, perdón. Muchas gracias a todos y a los que nos escuchan y muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti otra vez. Que la pase contigo, todo te vaya muy bien, sigue trabajando y estamos contigo. Muchas gracias, Umar. Al Clofi, salam alaikum, hermano, gracias.